Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de Derecho Penal especial con la doctora Julia Sáenz. Esta clase corresponde a el curso de Derecho Penal especial de la carrera de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Siempre hago la aclaración de que estas clases son presenciales. Sin embargo, hoy las estamos dando virtuales porque como había reunión de consejo académico y habían muchas murmuraciones al respecto sobre la presencialidad o virtualidad de las clases, preferimos, para no perder la clase, darlas de manera virtual. Dicho esto, vamos a indicar cómo vamos a distribuir la hora, nuestras 2 horas. Vamos primero a revisar, óigame, por favor, acuérdense que ustedes están aquí en clase. Esto no es aquí una cita de romance, por favor, y quedan grabados. Todo el mundo en vista. Bien, entonces, fíjense, vamos primero a presentarles a ustedes un cuestionario que va a formar parte de su examen semestral. Usted sabe que el examen semestral lo tenemos el penúltimo día de clase. ¿Se acuerda que lo platicamos? Sí, profe. Bien, porque el último día de clase entregamos todas las evaluaciones y ya explicamos que eso es permitido, ya nosotros hicimos la nota y todo lo demás. Bien. Además de ese cuestionario, hago la salvedad que no es nada más el cuestionario el que viene para su examen. Viene el vocabulario, viene el análisis de casos prácticos, viene todo el material didáctico de los módulos, los diferentes modelos de análisis, casos prácticos, tipos penales, figuras delictivas. Muy bien. La segunda y yo lo voy a compartir en pantalla el cuestionario y además se los voy a mandar. Una vez lo esté compartiendo en pantalla, se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp para que usted lo tenga. Le va a tener que hacer unas correcciones. Una de las estudiantes me hizo favor de enviarme las preguntas que yo había dictado en, eh, en otro de los salones. La segunda parte, vamos a hacer un taller en el cual vamos a analizar un caso que sucedió en Colombia en esta semana y que ha dado la vuelta al mundo, pero lo vamos a analizar bajo la óptica de la legislación penal panameña. Y en tercer caso que vamos a analizar fue un incidente que ocurrió en esta semana en el metro, creo que fue en la línea 1, en el que uno de los usuarios estaba hablando por el celular y estaba sobre la línea amarilla. Y luego vamos a explicar qué pasa con esa línea amarilla en el contexto del problema. Entonces, vamos a empezar pasando lista. El que no está en vista está ausente. Lo voy a pasar la asistencia en el orden en que me aparecen aquí en la pantalla. Caroline Caballero, Seidy Montero, Naomi, Stephanie Rodríguez, Alexandra Aguirre, Abraham Hidalgo, José Torres, Emma Lucero, Noelia Alvarado, Milagro Aguilar, Víctor Rueda, Nicole Salazar,
Gavino Zúñiga, Carol Galvez, Brian Almanza, Denise, Helen Macía Castillo, pero ahí está. Sí, profe, aquí estoy yo. Guadalupe García. Ciarta. Sí. Bien, está Cia Ruita, está Said Ortega, está Cristian Marciaga, Cielo Carrión, Gabriela Benítez, José Sierra y Nicole García. Voy a proyectarles en la pantalla el cuestionario y se los mando inmediatamente, se los voy a enviar a su grupo de WhatsApp. Dígame, por favor, si está usted viendo su cuestionario ahora. ¿Sí? Sí, profesora. Bien. En este instante, abra allí su grupo de WhatsApp que voy a enviárselo y usted deberá hacer las anotaciones que yo le voy a dar al respecto. Dígame si ya lo recibió. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, Ya lo profe. tienen. Bien, fíjese. Aquí tenemos 20 palabras guías. El día lunes vamos a discutir este cuestionario. Ojo, si se desata la Tercera Guerra Mundial, si llega el fin del mundo y no podemos comentar el cuestionario, eso no quiere decir que no se los voy a preguntar en el examen. ¿Estamos claros? Bien. Primera pregunta, que ya la habíamos visto en clase. ¿Qué relación existe entre el delito de secreto empresarial? Voy a abrírselos un poquito más, para que lo vean mejor. ¿Qué relación existe entre el delito de secreto empresarial y los delitos contra la propiedad industrial? Dos, ¿cuáles son las diferentes formas, modalidades, clases o tipos del delito de hurto? Habíamos conversado en clase que significa lo mismo, la forma, modalidades, las clases o los tipos. ¿Se acuerdan? Bien. Aquí en la 3 dice delito de violación carnal y corrupción de menores. Debe decir, ¿qué diferencia existe entre el delito de violación carnal y el delito de corrupción de menores? ¿Qué relación existe? Anótelo. Veo gente que no está escribiendo. En la pregunta 3, ¿qué relación existe? ¿Qué diferencia existe? Perdón. ¿Qué diferencia existe entre el delito de violación carnal y corrupción de menores? Cuarto, dice la pregunta, delito de explotación sexual comercial con las nuevas modificaciones al Código Penal. ¿Qué relación tiene con la trata de personas? Debe decir, ¿cuál fue la afectación al delito de explotación sexual comercial con las nuevas modificaciones al Código Penal del 2014, del 2024, de diciembre del 2024, y qué relación tiene con la trata de personas? Acuérdense que en la actualización del Código Penal vimos que en diciembre del 2024 se introdujeron dos nuevas normas que afectaron al Código Penal, a figuras delictivas como el delito de hurto, como delitos contra la familia, como lo que era la explotación sexual comercial, la trata de personas. 5.
¿Qué diferencia hay entre el delito de estafa y el delito de fraude? 6. ¿Cuáles son las diferentes clases del delito de usurpación? Recuerde que hemos hablado también que los títulos en el libro segundo me indican la denominación genérica de la figura delictiva y que el capítulo me indica la denominación específica de la figura delictiva. Y cada artículo que conforma ese capítulo me va a indicar una forma, una modalidad, una clase de la figura delictiva que está denominada en el capítulo. 7. Diferencias entre violencia doméstica y el delito de maltrato al menor o al adulto mayor en términos generales. 8. Mencione las diferentes formas de los delitos contra la familia. 9. ¿Cuál es el verbo tipo del delito de robo? 10. ¿Cuáles son los delitos o acciones ilícitas precedentes del delito de blanqueo de capitales? Enumérelo. Ya explicamos por qué hablamos o debemos hablar de conducta ilícita o acciones ilícitas precedentes y no del delito precedente en el blanqueo de capitales, porque no es necesario que éste haya sido determinado como tal mediante una sentencia anterior al blanqueo de capitales. 11. ¿Cuáles son las diferentes formas de los delitos contra la humanidad? Acuérdense que los delitos contra la humanidad, fíjese, vimos delitos contra la vida y la integridad personal. Está capítulo primero, delitos contra la vida humana. Capítulo segundo, ¿cuál es el capítulo segundo? Reproducción y manipulación genética. El capítulo tercero, abandono al niño, niña o personas incapaces de velar por su seguridad y su salud. Y esos delitos contra la humanidad tienen 3 secciones. Cada una de esas secciones constituye una forma de los delitos contra la vida humana. 12. Diferencia entre delitos de injuria y de calumnia. 13. Diferentes formas del delito de retención indebida de cuotas. 14. Tipos de delitos contra la seguridad informática. 15. Diferentes tipos o formas de lesiones personales, del delito de lesiones personales. 16. Diga los delitos sexuales en la legislación penal panameña, presentes en la legislación penal panameña. 17. ¿Qué relación hay entre delitos de libertad individual y el delito de desaparición forzada? Acuérdense que yo puedo relacionar ambas dos cosas estableciendo similitudes y diferencias o ventajas y desventajas. Aquí yo lo puedo hacer a través de las diferencias entre ambas figuras delictivas y las semejanzas entre ambas figuras delictivas. 18. Diferentes formas del delito de aborto. Deben mencionar las diferentes formas del delito de aborto. 19. Clases de delito de homicidio. 20. ¿Qué relación hay entre el delito de hurto y el delito de robo? Estas son las 20 preguntas guías para el estudio teórico de la figura delictiva. Bien, el lunes
próximo nosotros vamos a discutir esas preguntas. Ahora vamos a realizar el análisis de un suceso que se dio en esta semana en Colombia en perjuicio a el senador y candidato a la presidencia de Colombia llamado Miguel Uribe Turbay. Vamos a ver dos cortos, uno de 4 minutos y otro de 2 minutos, que es importante que lo veamos. Y usted, en atención a esos videos, va a identificar la o las figuras delictivas, la culpabilidad penal. Usted me debe argumentar con artículos del Código Penal o de otra normativa jurídica que se le complemente. Una vez nosotros veamos el video, yo le voy a dar a usted 5 minutos para que usted organice sus ideas e inmediatamente abrimos la sala a debate. Preste atención a esto. Vamos a compartir aquí un momentito. Ajá. Usted me va a decir si escucha el sonido. Este video es de uno de los noticieros denominados El Clarín en Colombia. Atentado en Colombia a Miguel Uribe Turbay. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre el ataque? ¿Lo ve y lo escucha bien? Se ve lento, pero sí Sí, se escucha, profesora. profe. Profesora. Sí, vamos a ampliarlo un poquito. La política colombiana se ha visto sacudida por un grave ataque. Miguel Uribe Turbay, un senador y aspirante presidencial, fue víctima de un atentado mientras hablaba ante sus seguidores en Bogotá. ¿Qué pasó? ¿Quiénes podrían estar detrás? ¿Y cuál es su estado de salud? La Policía Nacional, por disposición del Ministro de Defensa Nacional, ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos para quien nos dé información adicional y complementaria. Toda la capacidad de la Policía Nacional, y estamos en este momento, como le indiqué al principio, en una revisión exhaustiva en el lugar de los hechos, con todas las capacidades institucionales para, ubicar y capturar a las personas que cometieron este detestable y abominable hecho en contra del senador Miguel Uribe Turbay. El incidente ocurrió durante un acto político en el barrio de Fontibón, en el oeste de Bogotá. Miguel Uribe Turbay, de 39 años, estaba dirigiéndose a sus seguidores cuando de repente se escucharon disparos. Al menos una de las balas lo impactó en la cabeza y se ha reportado que recibió 2 impactos en total. El gobierno de Gustavo Petro rápidamente lo denunció como atentado. Queremos, antes que nada, garantizar la más absoluta transparencia del Estado en su competencia para investigar y lograr llegar a los autores intelectuales del intento de homicidio hasta ahora. Tras el ataque, la escena fue de confusión. Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento exacto del atentado y los segundos posteriores, con personas huyendo y otras intentando auxiliar a los heridos que estaban en el suelo.
¿Cuáles son las hipótesis? Hay un detenido de 15 años en relación con el atentado, quien fue capturado en el lugar de los hechos con una pistola. Las autoridades colombianas están trabajando en 3 hipótesis principales sobre los motivos del ataque. Un Consejo Extraordinario de Seguridad con la participación del presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez se llevó a cabo para abordar la situación. En este Consejo Extraordinario de Seguridad, el segundo, presidido por el presidente de la República, se evaluaron algunas hipótesis del por qué se cometió este atentado contra Miguel Uribe. Podríamos agruparla en 3 grandes grupos. Si fue directamente por tratarse de ser Miguel Uribe Turbay, o si fue por ser político y todo lo que va alrededor de su partido político, o si se trata de desestabilizar al gobierno nacional a través de afectar a algunos miembros que piensen diferente. En las redes sociales hemos encontrado lenguaje de odio que incita de alguna manera a una violencia que no le hace bien al país, sino simplemente le hace bien es a los criminales. La Policía Nacional, a través del general Carlos Fernando Triana, confirmó que 188 policías y la Fiscalía están recolectando información para esclarecer el caso. ¿Cuál es el estado de salud del senador? Miguel Uribe Turbay fue trasladado de urgencia y se encuentra en grave estado tras ser intervenido quirúrgicamente en la Fundación Santa Fe. Su pronóstico es reservado y se encuentra en estado de máxima gravedad. Toda la red hospitalaria de Bogotá fue puesta en alerta. Se espera que esta semana el presidente Petro se reúna con líderes de partidos políticos para tratar el tema de la violencia electoral y garantizar la seguridad de cara a las elecciones de 2026. Este atentado subraya la preocupación por el clima de violencia que rodea los procesos electorales en Colombia. Mire, allí usted escuchó el análisis que allí usted escuchó un análisis que se hace con respecto a este tema. Escuchó al ministro de Defensa y se narró a grosso modo los hechos. Ahora yo les voy a mostrar un video que sacó una de las personas que estaba allí y lo subió a las redes de 1 minuto, donde está la secuencia de todos los hechos. Ajá. Me dice si lo está viendo. Voy ahora a correr el video. Muy sensible, que son las personas en situación de discapacidad. Salud, voy a hablar de las dos. Muy sensible, que son las personas en situación de discapacidad. Salud, voy a hablar de las dos, salud y discapacidad entonces. Mire, observe al joven. Entonces vamos a hablar de eso. Mire, primero, discapacidad, salud mental y salud en general. Discapacidad. Lo primero es que vamos a buscar trabajar para reconocer la economía del cuidado. Esos jóvenes que cuidan a sus abuelos, esos jóvenes o mujeres que cuidan a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos o a sus hijos, tienen que tener un reconocimiento. Segundo, vamos a tener albergues, vamos a promover una estructura de cuidado, porque son muchas las personas que no pueden trabajar o estudiar porque tienen que cuidar a un familiar. Entonces tenemos que trabajar en eso, primer punto. Segundo, vamos a trabajar en la política pública de discapacidad para poder trabajar para que todas las personas en situación de discapacidad reciban
la salud que corresponde, pero ojo, no todas las discapacidades son iguales ni limitantes. Así que lo que tenemos es que promover que quien pueda trabajar lo haga en el marco de la discapacidad que tiene. Segundo, salud mental. El principal problema en Colombia. Muy bien. Bien. Usted vio perfectamente los dos videos. En uno se hace una breve reseña, se hace una explicación del contexto de los hechos. En el otro se hace una descripción visual de lo que ocurrió. Allí no les paso otro video porque ese es un poco más largo, donde se ve cómo el joven se aproxima a una señora, conversa con él y dispara. La señora la citan al Ministerio Público y ella va voluntariamente con su abogado. Tiene 5 minutos a partir de este momento para organizar sus ideas y abrimos a debate. ¿Qué tiene que señalar? Según la legislación penal panameña, si hay figura delictiva o no. Fíjese la pregunta, si hay figura delictiva o no. ¿Qué tipo de figura delictiva hay? Si hay una, si hay dos, si hay concurso de delito, si hay alguien que pueda determinarse como responsable del hecho punible. No quiero adelantarles porque quiero ver cómo van a analizar los hechos y al final, después de escucharlo a ustedes, hablo yo. Corre el tiempo a partir de ya 5 minutos. Buenas tardes, profesora. ¿Podría volver a repetir lo que como tenía el- la llamada Tienes 5 entrecortado? minutos para analizar el video, los videos que le acabo de presentar, que son sobre un solo tema: el atentado del senador colombiano y candidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay. Y va a analizar bajo el contexto de la legislación penal panameña. Igual que el otro que tengo, que es una...
Le queda 1 minuto. Bien, tiempo. Todo el mundo en vista. A ver, Evelio, ¿por qué no estás en vista? ¿Qué pasa? Evelio. Profe, es que estoy aquí en el trabajo, y estoy en ya. hora de almuerzo y eso, pues, mil disculpas. Bien. Entonces, a ver, quiero escucharte, Carol. Bueno, profe, ¿me escuchan? ¿Sí? Yo identifiqué varias figuras delictivas, ya sea según el caso en el que se dé. Escuché en uno de los videos que el muchacho era menor de edad. Entonces, está claramente, se sabe que es intento de homicidio, eh, consagrada en el artículo 131 porque creo que se da la pena de homicidio normal, pero si vemos el 132b, dice, quien cause la muerte, a ver, espera. Ajá, 132b dice, quien cause la muerte a otro por encargo, remuneración o cumplimiento de órdenes de un grupo de delincuencia organizada será sancionada con prisión de 28 a 30 años. Un menor de edad con un arma de fuego no puede actuar solo. Se sabe que no puede actuar solo porque de dónde la sacó tiene que haber una persona que le haya dado esa arma de fuego y uno no sabe la situación de las demás personas, si quizás era un menor de la calle, entre varias circunstancias, puede ser que lo hayan mandado por algún tipo de remuneración o simplemente porque haya actuado bajo órdenes de alguien por miedo u otra cosa. También tengo delitos contra la libertad de reunión de prensa, que es el 169, que digo yo que aplica. Déjeme buscarlo. ¿Por qué? ¿Qué había allí que a ti te dice que Eso es lo que voy a decirle. un delito contra la inviolabilidad de la reunión? Ya va. Después sigue Cigarrita, después va a seguir Rueda, después sigue Caroline y luego sigue José Torres. Ellos tenían una reunión pacífica en lo que era temas de política, pues él era un político, estaba hablando de diferentes cosas de su campaña, problemáticas del país. Era una reunión totalmente pacífica que podíamos ver en un parque, estaba centrado y había muchas personas alrededor, incluso niños. Eso no quiere decir que no era nada ni un altercado. Y dice el 169, quien impida ilegalmente una reunión pacífica ilícita será sancionado con prisión de 1 a 3 años o su equivalente 10 multas, resto de fines de semana. Si quien realiza la conducta puede ser un servidor público, la pena será de 4 a 2 años de prisión. Pero vemos que es una reunión que era lícita y era pacífica.
la delincuencia organizada en el 328, porque como ya le dije, para mí un menor de edad no puede actuar solo con posesión de armas de fuego ni nada de eso. Entonces tiene que haber ahí una delincuencia organizada. Y justo en el 328A, en el artículo 3, en el numeral 3, nos dice que una de las agravantes es cuando se utilice personas menores de edad o discapacitadas para llegar a hacer homicidio, y entre el 328A habla de que el homicidio, quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por sí unido a otros, 328A, dijiste. ajá, sí, Ajá. tengan como propósito cometer cualquier delito y ahí enumera varios delitos, entre esos el homicidio y lesiones graves físicas. Será sancionado con prisión de 15 a 30 años, y dice que la sanción incrementará hasta la mitad cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias, donde vemos el numeral 3 que dice se utiliza personas menores de edad o personas con discapacidad. Y el muchacho hablaron en uno de los videos de que era menor de edad. Y la posesión ilegal de armas en el 333, que dice, quien sin autorización legal, o sea, si vemos que es un arma utilizada para un homicidio, si esa arma estuviera debidamente registrada, se pudiera rastrear, ¿no? Entonces, quien sin autorización legal posea o porte arma de fuego, sus elementos o componentes, aunque ésta se halle en piezas desmontadas y que debidamente la hagan útil, será sancionado con prisión de 8 a 10 años. Ahí el numeral 3 nos dice si el arma es utilizada para apoyar alguna organización criminal o grupos inferentes, ese sería un agravante de 10 a 12 años. Y también el 5 nos dice, y luego el último párrafo, perdón, nos dice que la sanción se aumentará un tercio a la mitad si el arma es prestada o se permite su uso o es entregada a un menor de edad o a una persona con antecedentes penales, pero aquí lo que nos importa es el menor de edad. Bien, Carol. A ver si Ruita. Ok, profe, como Miguel todavía no ha muerto, gracias a Dios, sería una tentativa de homicidio agravado. La tentativa se encuentra en el artículo 48, que dice, hay tentativa cuando se inicia la ejecución del delito mediante actos idóneos dirigidos a su consumación, pero esta no se produce por causas ajenas a la voluntad de la gente. Entonces sería el 132 en los numerales 4 con premeditación, y el numeral 10. Que dice que es mediante arma de fuego disparada en un lugar frecuentado por personas al momento del hecho. Y también que sería el 32B, porque dice que quien cause la muerte a otro por encargo, remuneración o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada será sancionado con prisión de 28 a 30 años. Yo vi un video donde el muchacho estaba gritando que lo hizo porque tenía que darle de comer a su mamá. Entonces, supongo que le pagaron para que lo hiciera. Bien. O porque su mamá estaba enferma, no estoy segura, pero que porque lo hizo por su mamá. Vamos con Caroline. Bueno, profesora, yo digamos que soy un mix entre las opiniones de mis compañeras. Yo considero que primeramente hubo tentativa del delito de sicariato del artículo 132B, porque como bien dice mi compañera Guadalupe, Miguel todavía no ha muerto. Sin embargo, debido a que fue por encargo, yo vi el mismo video que ella, sí considero que fue sicariato porque él en el video efectivamente dice que lo hizo por plata, por su familia. También veo presente el artículo 333 de posesión y tráfico de armas, porque yo dudo mucho de que esa arma haya sido conseguida de forma ilícita. Veo igual el artículo 328 de la delincuencia organizada, por lo mismo que explicó mi compañera Carol, porque creo que de alguna manera tuvieron que captar a este niño independientemente del hecho de precisamente porque yo considero que fue sicariato, yo considero que de alguna manera tuvieron que captar a este niño.
Y la manera más fácil de captar a niños en esta situación de vulnerabilidad es a través de la delincuencia organizada. Me imagino que de la pandilla o organización X, lo más probable del barrio de donde haya procedido el menor. Pero debido a que es menor de edad, también está presente la Ley 40 de 1999 en su texto único del 2010 sobre el régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia, específicamente en el artículo 8 de los grupos etarios, donde podemos ver que como él tiene 15 años, no tiene 14, como él tiene 15 años, él entra en el segundo grupo etario y por lo tanto es susceptible de responsabilidad penal. En este sentido, yo consideraría que es culpable o, o puede ser susceptible de responsabilidad penal por los delitos que anteriormente mencioné, a pesar de ser menor. Muy bien, Víctor. Hola profesora, buenas tardes a todos. Bueno, con el primer que yo pude sitiar y ya escuchando con el resto de compañeros, era el artículo 132, que lo tengo acá, denme un segundito. Ahora solo el capítulo 1, primer título, delito contra la vida y la integridad personal, lo que es el capítulo 1, delito contra la vida humana, dice homicidios, que era el capítulo 32, y también lo había relacionado también viendo que era un tema de una reunión en el capítulo 169. Habla sobre, denme un segundo, que lo tengo aquí, habla sobre los delitos de la libertad de la reunión y de prensa, porque realmente ahí lo que se hizo, había una reunión de prensa donde él estaba poniendo sus puntos proponiéndose como nuevo presidente, y realmente violan esa libertad de prensa porque obviamente había intención de una persona que envió a ese joven menor de edad a hacer cometer ese tipo de delitos, profesora. Bien, José Torres. Bueno, profesora, compartiendo la opinión de los compañeros, también tengo el artículo 132b, el artículo 328 sobre la delincuencia organizada, pero también aunado de eso, también tengo el artículo 293, que es el título noveno, que son delitos contra la seguridad colectiva. El capítulo 1, que es terrorismo y financiamiento del terrorismo. Aquí pongo que es el artículo 293 porque a pesar de que el ataque iba directamente al candidato, también puso en peligro la seguridad colectiva de todas las personas que estaban en el evento. Porque aquí nos dice que individual o colectivamente con la finalidad de perturbar la paz pública, cause pánico o terror o miedo, o ponga en peligro a la población de un sector de ella utilizando material radioactivo, en este caso, como se ve en el video, armas o elementos que tengan esa potencialidad contra los seres vivos. No entra ningún agravante, pero considero que este es un artículo interesante porque aquí veo la figura delictiva de terrorismo, porque como antes mencioné, la finalidad no era contra las otras personas, pero sí puso en peligro a las otras personas que estaban en la reunión. Muy bien. Yo dije que era hasta José Torres, pero Gabriela levantó la mano. Culminamos con Gabriela para hablar yo. A ver, Gabriela Benítez. Bueno, profesora, primero vi que considero yo que es un concurso ideal o formal porque en medio de una sola acción que hizo en caso del sicario, hablando exclusivamente del sicario, por medio de una sola acción que fue el disparo, cometió o infringió varias conductas delictivas al mismo tiempo. También hay una situación agravante en el artículo 88 que dice que sería cometer el hecho a cambio de un precio o dinero que, como ya se había mencionado, el joven cometió el acto delictivo pensando en el dinero que le podía dar a su familia y todo lo demás. En cuanto a la participación, yo considero de que el joven, el sicario, es un cómplice primario porque él ayudó a que obviamente se hiciera el delito, pero también obviamente hay un instigador. Y hablándose de política, cualquier persona le pudo haber dicho, oye, necesito que
me quites a esta persona del camino, porque no creo que haya sido como una organización delictiva como tal, sino una persona per se. Entonces, debió de haber un instigador que le pagó a él para poder que realizara el hecho delictivo. Entonces, hablando ya directamente de los delitos cometidos, los delitos contra la vida, como él no ha muerto, yo puse el artículo 137 donde se estipula que si la lesión causa daño visible, daño corporal, incapacidad que exceda los 70 días, entre otras disposiciones, eh, va a tener pues cierto año de cárcel dependiendo de lo que le cause a la persona, que ahorita mismo, si bien es cierto, no ha muerto, todavía falta bastante tiempo para saber si va a tener algún daño corporal permanente, entre otros, pero puede ser una de las consecuencias que le va a afectar al joven que fue el sicario. El Bueno, 138, ajá, sí. el 138 dice que quien cause por medio de esta lesión la muerte va a responder por el delito de homicidio, que si bien es cierto no ha fallecido, esperemos Dios primero no fallezca, pero en caso de fallecer va a tener que responder por homicidio debido a las lesiones que le causó al senador y bueno, el artículo 140 que quien cause lesión a un servidor público por la función que desempeña. En el video se habla de que no se sabe a ciencia cierta por qué hizo o quién mandó a hacer el delito, pero muy probablemente es porque era un senador y se estaba postulando para presidencia. Entonces, esto también puede ir. También está el delito contra la violencia, delincuencia organizada, perdón, que quien pertenezca a un grupo delictivo para cometer, entre muchos actos delictivos, homicidio o lesiones personales. Y bueno, en caso del instigador, considero que se aplica el 132B, que es quien cause la muerte por el hecho de un encargo, y bueno, la tentativa de homicidio. A ver, Marciala. Buenas tardes, profesora. Sí, también habría que pensar, también habría que valorar el hecho de que posiblemente eh, quienes hayan ordenado a este joven a realizar este delito, pues se hayan, digamos, querido aprovechar de la inimputabilidad o la posible inimputabilidad de un menor de edad para, digamos, evadirse ellos de la responsabilidad, porque al ellos ordenar, digamos, a un, me- a un inimputable a, a, a cometer el delito, ellos a lo mejor estarán pensando, bueno, como a mí no me van a imputar porque no, yo no cometí el delito, y este joven, por ser menor de edad, posiblemente sea inimputable bajo las leyes, el, el- bajo el código penal. eh, yo me libero de esa responsabilidad penal y el joven también se libera en ese sentido. Entonces, eso es lo que yo pienso que pueden alegar estos señores que ordenaron el, el atentado contra el señor Uribe. Muy bien, fíjese. Veo que fueron saliendo más y más estudiantes con ánimos de manifestar sus opiniones, pero el tiempo no nos da para que podamos hablar todos y repetir nuestras intervenciones porque tenemos otros análisis que hacer. Siempre les he dicho, jóvenes, ese modelo de análisis paso por paso. Para yo poder llegar a las conductas ilícitas, yo debo primero saber cuáles son mis hechos. Ahí hay un menor de 15 años utilizando un arma de fuego, va a un lugar público donde hay una concentración, hay una reunión de personas legalmente constituidas que van a escuchar a su candidato, a un candidato. Ese candidato está expresando, está
está indicando cuáles son sus propuestas y cuando él está hablando, le hacen dos disparos. Uno en la cabeza y otro en otras partes del cuerpo. Creo que fue en el hombro o en la espalda. Pero ahí, si usted observa, hasta que la cabeza se estremece. Una persona que le dan un golpe en la cabeza, si usted escuchó, por eso le puse el primer video, al neurocirujano, muere si no es atendida en el acto. O puede quedar con secuela, problemas de habla, puede quedar con problemas de salud mental, en fin, una serie de situaciones que se constituirían en unas lesiones graves permanentes para el resto de la vida. Ahora, puede ocurrir un milagro y que la persona quede totalmente sana, pero él está en UCI, que le llaman ahora la unidad de cuidados intensivos, y su pronóstico es reservado, como dicen los médicos ahora. Entonces, aquí hay un elemento fundamental que me hace a mí remitirme a una ley en específico y que el sujeto activo es un menor de edad. Recuerde que penal especial no está divorciado de penal general, es un contexto y nosotros hemos hablado de los elementos constitutivos del delito. ¿Qué elementos deben verificarse para nosotros decir si hay delito o no? Vimos que la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad, la punibilidad. Entonces, imagínense si hay un hecho punible, pero la persona que lo comete no puede determinarse como responsable. Entonces, nos tenemos que ir, en principio, antes de irnos al Código Penal, tenemos que irnos a la Ley 40 de 1999 con todas sus modificaciones, que nos habla de la responsabilidad penal del menor, y permítame compartírselas aquí un momentito, rapidito. Eso es lo primero que usted tiene que hacer antes de ponerse a buscar en otra parte. Está viendo la ley aquí. Sí, Baja tu perfecto, mano, Víctor, por favor. Aquí el emoji. Gracias. Usted está viendo aquí, ¿verdad? La ley. El artículo 8 de la ley me habla de los grupos etarios. Voy a ver si ese joven puede ser responsable o no. Resulta que el joven tiene 15 años de edad y ese joven se encuentra en el segundo grupo etario. Dice, a partir de los 15 años y hasta, sígame aquí con el cursor, y hasta que no haya cumplido los 18 años de edad. Él responde penalmente. Claro que en una jurisdicción especial, la jurisdicción penal de menores. Ya tenemos un elemento. Lo tengo que fundamentar con el artículo, decir mi artículo, decir mi título, mi capítulo, si fuese el caso que lo tuviese, la ley que contemple ese artículo. Ahora yo tengo que irme al artículo 140 de la propia ley. Me voy aquí a pasar rapidito. Nos vamos al artículo 140 de la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente para ver los hechos delictivos y qué dice esta ley al respecto. Nos vamos aquí rápido al 140 y mire lo que dice el 140. Sígame con el cursor. El juez penal de adolescentes sancionará con prisión en un centro de cumplimiento los siguientes delitos. Y habla. Profe, disculpe, ¿puede acercar el documento? ¿Quieres que lo amplíe más?
Con Sí, mucho por gusto. favor. Ahí lo puede ver. Mejor, bien. Entonces, fíjese. Dice el 140 de la misma ley penal de responsabilidad penal de adolescente. El juez penal de adolescentes sancionará con prisión en un centro de cumplimiento los siguientes delitos. Centro de cumplimiento, pero igual es un centro penitenciario, pero le llaman centro de cumplimiento. 1. El homicidio agravado. Y aquí establece la sanción con una duración mínima de 6 años a una máxima de 12 años. 2. El homicidio doloso, el secuestro agravado y el terrorismo, con una duración mínima de 5 años a una máxima de 10 años. 3. La violación sexual. Subirlo un poquito. 3. La violación sexual, el tráfico ilícito de drogas y el secuestro, con una duración mínima de 4 años a una máxima de 9 años. 4. Las formas agravadas de robo y el comercio de armas ilícitas, con una duración mínima de 3 años a una máxima de 6 años. 5. El robo, las lesiones personales dolosas con resultado muerte, la extorsión, las formas agravadas de la asociación ilícita, la constitución y formación de pandillas y la posesión agravada de armas de fuego, con una duración mínima de 2 años a una máxima de 4 años. 6. La asociación ilícita, la posesión simple de armas de fuego, las lesiones personales gravísimas y la venta y posesión agravada de drogas, con una duración mínima de 1 año y máxima de 3 años. Y mire todo lo que dice abajo. La sanción de prisión podrá ser impuesta por las formas imperfectas de realización de los delitos descritos en el presente artículo y el grado de participación del adolescente o la adolescente conforme a las reglas que para ambos casos determina el Código Penal. La misma ley está autorizando que para la forma imperfecta de realización del delito. ¿Y cuáles son las formas imperfectas de realización del delito? La tentativa. En el código nosotros no vamos a encontrar la palabra tentativa, encontramos forma imperfecta de realización del delito. ¿Dónde está eso? ¿En el libro segundo o en el libro primero? En el libro primero, Derecho Penal General. No hay un divorcio en penal especial y penal general. Bien, entonces dice, en casos de unidad y pluralidad de hechos punibles, ¿de qué están hablando? De los concursos de delito. Cuando usted va al Código Penal, en el Código Penal hay un artículo que le habla de la unidad y pluralidad del hecho punible. Eso equivale a los concursos de delitos. Si usted se va aquí y allí le habla del delito continuado, mire, está del 83 al 87, capítulo sexto, unidad del Código Penal, unidad y pluralidad del hecho punible, y eso pertenece al título tercero de las penas. Para la individualización de la pena, para aplicar la sanción, yo tengo que ver si hay concurso de delito y aquí me lo explica. Concurso de delito o el delito continuado. Que ya hemos hablado aquí y yo les puse el caso de la empleada doméstica que todos los meses se lleva una prenda del alajero en el delito continuado. Y luego dice, debe considerarse al momento de la fijación de la pena de prisión el tiempo cumplido de detención provisional. Entonces ya vimos que ellos señalan aquí, la ley señala aquí las figuras delictivas y su sanción. Definitivamente que este joven incurre en la comisión de una tentativa de homicidio.
Ahora, ¿qué pasa con él? Él fue contratado para eso. En ese video largo que se le señala, y que también lo tenía aquí, pero el tiempo es tirano, decía un profesor del doctorado que yo tenía en la UNAM. Él habla, a él le hacen una captura del celular donde está un mensaje que él le solicita a la persona que le deposite a través de un sistema ñequi. Ese sistema ñequi es como el sistema que tenemos del Yapi. Entiendo que antes aquí en Panamá había ese sistema ñequi que lo tenía el banco, creo que era el Banismo, banco profesora, banismo. Banismo, gracias. Banismo, pero parece que no, como que ese ñequi no pegó mucho. Y él señalaba que ese dinero era para dárselo a su abuela. Aquí es importante saber, acuérdense de ese artículo 79 que siempre le decía yo, tatúeselo en la mente, que habla de todos los aspectos que hay que tomar en cuenta al momento de individualizar la pena, y me van a explicar un poco y me van a conducir a determinar la culpabilidad de ese individuo. Ese joven provenía de una familia desintegrada. Su mamá había fallecido. Su papá trabajaba en Polonia. No sabía de su hijo, quién lo criaron o cómo se crió en la casa de los diferentes tíos y tías, y estaba como tutora principal su abuela. Y él quería el dinero para darle a su familia. ¿Qué usted puede advertir? Además, ya estamos claros, la tentativa de homicidio fue por encargo. Allí se vislumbra varias cosas. Tiene que haber o debe haber un autor intelectual. Un estudiante hablaba del instigador. Yo sé que hay muchas corrientes en la doctrina que equiparan a ese instigador como un autor intelectual. No comparto ese punto de vista, sin embargo, lo respeto. Porque en el instigador, fíjese usted que hemos conversado, ya la persona que comete el delito tiene la idea fue preconcebida por él. Lo que hace ese instigador es animarlo a que esa idea que él ya tenía de cometer el delito se afiance y él sienta ánimo para tomar la decisión. Yo le pongo otro ejemplo que no tiene, para que usted vea esto del instigador, que no tiene que ser una figura delictiva. Por ejemplo, bueno, que es que yo estoy pensando, tengo el dinero, estoy pensando si compro un carro o no, pero, ay, lo que pasa es que si compro el carro, yo me voy a quedar sin el dinero, pero es que mi carro ya tiene 20 años. Entonces viene una prima y me dice, sí, mira, tú eres médica de urgencias, trabajas en urgencias y tus turnos son de noche. Tú necesitas tener un vehículo en buenas condiciones. Tienes el dinero, no vas a tener una deuda. Entonces, por razones de seguridad, debes comprar el vehículo. Ay, entonces, ¿qué pasa? Yo digo, ay, sí, es cierto. Y yo soy madre de familia y tengo que trasladar a mi niño. Necesito tener el vehículo en buenas condiciones. ¿De quién había sido la idea de comprar un vehículo? ¿De la prima que estaba dando ánimo o de la persona, de la médico? De la médico. Tenía el dinero, pero no se atrevía. Entonces, la otra era esa instigadora. Estoy haciendo
un parangón para que usted entienda. En cambio, el autor intelectual es el que idea, a él se le ocurre la idea de cometer la figura delictiva y busca a la persona que ejecute el acto, que no necesariamente había pensado en llevarlo a cabo. ¿Se fija? Entonces, aquí, por eso, respetando el punto de vista del estudiante, que no comparto en este momento, pero es correcto que ustedes emitan su opinión, porque para eso estamos haciendo este laboratorio aquí, este taller. Entonces, este joven, desde el momento en que vemos que se le paga para cometer el acto, quiere decir que hay un autor intelectual. Y cuando a él lo capturan en ese video largo que le señalo, él dice, momento, yo voy a decir números y nombres. ¿Te fijas? Entonces hay una persona que dio la orden, el autor intelectual. Entonces hay que ver si esa orden de ese autor intelectual corresponde a una persona que pertenezca al crimen organizado. Y ya tenemos otros componentes y otros agravantes a la figura delictiva. Y de allí en la investigación también pueden surgir otros aspectos. Y usted ve el análisis que hacía el ministro de Defensa, Pedro Sánchez de Colombia, para determinar si esto es parte del crimen organizado. Decía el presidente, es que me voy a reunir con todos los candidatos porque el proceso electoral no puede llevarse con terror. Y había aquí un estudiante que decía una forma de terrorismo, de amedrentar, ya sea para que no formen parte del torneo electoral o se cambien los parámetros del torneo electoral. Mire por qué es importante analizar los datos. Yo no puedo ir así a la loca diciendo esta figura delictiva es la otra. No. Todos esos pasos que yo les enseñé y que usted tiene en su libro de texto, estudio del Código Penal, usted lo hace en borrador ahí rapidito para ver, partiendo siempre de una característica fundamental del sujeto activo menor de edad. A lo mejor la persona pensó que tenía menos años, no sé. Había otros aspectos allí a contemplar para poder determinar es inclusive el nivel de peligrosidad de ese joven. Ese joven no le tembló la mano. ¿Cómo se determinó? Los cómplices, ahí había una señora a la cual él se acerca. Él no le tembló la mano. ¿Y qué puntería certera? Directo a la cabeza, hasta que esa cabeza rebotó. Bien. ¿Qué hace un menor de edad con un arma de fuego? Hay una aportación ilícita del arma de fuego. En otros videos se señala y se explica que esa es una arma de fuego que había sido comprada en otro país, había sido comprada en los Estados Unidos y se introduce en Colombia. Entonces estamos hablando de dos figuras delictivas que pudieran ser 4, pudieran ser más, tomando como referente las que ustedes habían señalado. Hasta ahora no podemos hablar de homicidio. Hasta ahora estamos en tentativa de homicidio. Las secuelas que deja ese homicidio
Acuérdese aquí también que toda figura delictiva genera responsabilidad penal y responsabilidad civil. Unas lesiones personales graves que se le va a ocasionar a esa persona si sobrevive. Y si no, y si queda sin lesiones, es un milagro de Dios Todopoderoso y todo es posible. Bien, joven, vamos a el segundo caso. En el segundo caso, yo quiero que usted me diga si hay figura delictiva o no. ¿Qué pasó en esta semana? En esta semana, en una de las líneas del metro en Panamá, creo que era la línea 1, se suspende el servicio porque en un principio se decía que una persona se había arrojado a los rieles del tren. Con las investigaciones, se dice en los diferentes medios, hablan los testigos y dicen, el señor estaba parado sobre la línea amarilla y estaba hablando por el celular. ¿Cuál es esa famosa línea amarilla? Usted sabe que en los metros usted no puede estar en el borde de la acera, no es la palabra, pero usted no puede estar eh, cerca de los rieles. Usted ve que está, vamos a llamarle acera, pero no es acera, la calle interna, donde el metro se detiene. Hay un borde gris que no está pintado, grueso, y antes de ese borde gris hay una línea amarilla. Y se le dice a los usuarios, ya sea por altavoces en algunos países o usted encuentra, no me he subido aquí al metro en Panamá, pero en otros países algunos dicen por el altavoces, otros tienen imágenes en las paredes de los metros, eh, folletitos donde dice no se coloque ni sobre la línea amarilla ni adelante de la línea amarilla. Tiene que colocarse detrás de la línea amarilla. ¿Por qué? Porque ese metro viene a velocidad. Con esa velocidad que viene el metro, hay como un viento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ese metro se detiene, viene con tanta velocidad y ese viento que trae, que si usted está al borde de eso que yo le llamo, de esa calle, de esa acera, usted se puede caer y puede ser atropellado por el metro. Cuando ese metro se detiene, como son vagones tan grandes, no es que inmediatamente para a distancia. ¿Se fija? Bien. En base a esa información, dígame si hubo ahí un delito. ¿Cuál fue? Si no hubo delito, dígame en qué usted se fundamenta para eso. Y yo luego diré mi punto de vista. Tiene tiene 5 minutos. A partir de ya.
Le queda 1 minuto. Bien, tiempo. Voy a poner en el orden que van a hablar. Denise, Emma, Gavino, Lizzy, Cielo Carrión y Naomi. En ese orden van a hablar. Repito, Denise, Emma, Gavino, Lizzy, Cielo y Naomi. Empezamos con Denise. Denise. Sí, profesora, un momentito. Denise, el tiempo es tirano. Ajá. Cerraste el micrófono, Denise, lo abriste y después se cerró. Ajá. Ahora sí. Bien, hija. A ver, te escuchamos. Ok, bueno, yo personalmente creo que sí fue un suicidio o un accidente personal, por así decirlo, lo que pasó en la 5 de mayo. Y bueno, se trata de más que todo, un acto voluntario o involuntario del propio afectado, pues. Entonces, yo siento que aquí no hay un tipo, como un delito penal, en este caso, ya que no interviene como la culpa, la conducta culpable de otra persona, ajena a lo que le pasó al muchacho. Entonces, siento que puede abrirse una investigación, no sé, para verificar todo lo que pueda, como, o sea, al final no hay delito, profesora. No hay ¿Y delito. gracias, ma. ¿En base a qué artículo? Bueno, no, No lo no sabría buscaste, decirle. no lo buscaste. Bien. A ver, Emma. Profe, bueno, Ajá. yo no sé, mi pensamiento es que si la persona murió, no se le puede penar a una persona que no está viva. El conductor del metro, tú dices que no tiene responsabilidad. No, porque sí, porque los anuncios del metro son frecuentes. Todos estamos en el hecho de que nosotros no podemos estar en la línea amarilla. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decirle al conductor del metro que no tiene una visibilidad? Porque ellos tienen cámara para cuando ellos están en la estación. Ellos ven a cada persona. Si hubiese sido que después de que arrancó el metro, la persona resbaló algo, pero hasta donde yo tengo entendido fue antes de que el metro llegara. Entonces él no tenía como esa visibilidad. Yo siento que él no tiene culpa. ¿Y qué artículo tú puedes hablar?
Si no lo buscaste, dice profesora, no lo busqué. No lo busco. Gabino, Profesora, bueno, pienso que no existe delito, trayendo a colación el artículo 26, que dice que para que una conducta sea considerada delito debe ser realizada con dolo. Entonces, pues obviamente el conductor, sabiendo el tipo de equipo que está manejando, que no puede, digamos, maniobrar con el mismo porque él va encima de unos rieles, no hay manera de que esa persona pueda maniobrar, y sabiendo pues la tecnología que utiliza de que va en un frenado y para en un lugar específico, ¿verdad? Pienso que no hay delito al respecto. ajá. Lizzy, Ok, profesora, yo siento y pienso que no hay delito. Empezando, voy a citar el artículo 26 que acaba de abordar el compañero, que dice, para que una conducta sea considerada delito, debe ser realizada con dolo, salvo casos de culpa. Entonces, el 28 nos dice que actúa con culpa quien realiza el hecho legalmente descrito por inobservancia del deber objetivo de cuidado que le incumbe de acuerdo con las circunstancias y las condiciones personales. En este caso, me voy al artículo 29 que dice, existe caso fortuito o fuerza mayor cuando el hecho es producido de una acción u omisión imprevisible e imposible de evitar o eludir por la persona. En estos casos no hay delito. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el tren va en su vía, o sea, no había como la persona que iba manejando no podía evitarlo porque él va en su vía y eso tiene una velocidad que ellos van, pues, que sería imposible frenar de la nada, pues. Entonces creo que en ese caso no habría culpa porque él no lo podía evitar. O sea, no es algo que el conductor tenía la responsabilidad de evitar porque no se podía. muy bien. Carrión, Bueno, profesora, yo en sí no sigo sin entender el caso porque yo soy una persona que coge el metro todos los días. En ajá. el 5 de Mayo es una estación donde hay muchos turistas. Hay en ocasiones me he visto de que hay turistas que pisan la línea amarilla, entonces cuando el metro viene, el metro pita y va frenando. No sé por qué en esta ocasión no pasó. Pues si se dice que el señor se cayó por accidente, porque muchos testigos vieron eso, ¿por qué no le avisaron antes de llegar al metro para el frenar? Segundo, yo vi que el metro informó de que el señor se suicidó de una vez, sin antes investigar y ver las cámaras que en verdad pasó. Por eso es que yo vi en el artículo 194, quien atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho punible, o sea, lo están acusando de que él mismo se suicidó. O sea, yo veo eso. Ajá. Naomi, Eh, Buenas, profesora. Sí, yo iba a opinar lo mismo. Yo siento que no hay delito, pero me parece muy mal cómo se comunicó el hecho de lo que pasó, la situación. Siento que hubo una negligencia de cómo se comunicaron las cosas y por eso yo digo que hay un delito contra el honor de él, que es como el cómo lo ofendieron, o sea, cómo hablaron de él ya que está muerto, de su dignidad y cómo pusieron el comunicado de que él se había suicidado cuando nadie realmente ha confirmado qué fue lo que pasó. Entonces siento que eso es muy grave para los familiares porque eso puede afectarlos. Y bueno, yo coloqué el artículo 193 y también el, el artículo 196. Ajá. 190. ¿Y qué dijiste? 193 y el artículo 196.
Bueno, el 196 no sé, el 193. Ujú. Ajá. A ver, Naomi. Dígame, profe. Ay, no, perdón, ya, Naomi. Disculpa. Mire, rapidito, hay dos personas que levantaron la mano. Vamos rapidito porque se está acabando el tiempo y tengo que explicar. Sobre todo un punto que señaló ahí Naomi que quiero aclararlo. A ver, Lawson y luego Milagros Aguilar. Ajá, Lawson. Por eso rapidito, porque solamente quería hacer mención, ya que no se dijo aquí. Ajá. Los artículos 133 y 134, porque están hablando del metro, pero recordemos que el metro no se maneja solo, hay un conductor y que tiene la capacidad de frenar el tren, ¿no? El 133 nos Ajá. dice que quien culpablemente cause la muerte de otro será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una persona o lesiones a otra, ¿no? La sanción será de 3 años a 6 años de prisión. Entonces, en el numeral 1 dice, el autor sea conductor de transporte público, colectivo o selectivo si comete el hecho durante la prestación del servicio. Obviamente, el metro sería colectivo, ¿no? Y en el 134 nos dice que las sanciones señaladas en el capítulo anterior se aumentarán en la mitad de la pena cuando el delito en el previsto sea cometido en accidente de tránsito terrestre, aéreo, marítimo, en cualesquiera las siguientes circunstancias. Entonces, en el punto número 4 nos dice, cuando cualquiera de las conductas anteriores se realice quien conduzca un vehículo que está prestando un servicio público de transporte. Solamente quería hacer esa mención, profesora. Bien. Milagros. Sí, profesora, precisamente le quería mencionar ese artículo porque sabemos que en el Metro de Panamá hay mucho personal y hay muchísimas cámaras. Me parece negligente de parte del metro que ninguna persona pudo acercarse al señor a decirle que no está permitido estar en la línea amarilla. Entonces, para mi persona es negligente y es culposo que el metro se haga, eh, tenga la culpa pues de lo que le sucedió al señor. Bien, fíjese. Quiero decir algo con respecto a Naomi. Naomi habla del delito de injuria y del delito de calumnia. Injuria, el delito de injuria, que es el 193, habla cuando hay una ofensa a la dignidad, la honra o decoro de una persona mediante escrito o por cualquier forma. Es decir, se hacen atribuciones peyorativas a la persona que le va a afectar su imagen y su buen nombre, ya sea a nivel familiar, a nivel de la sociedad de la cual forma parte, a nivel de su gremio profesional o de cualquier arte u oficio que éste realice. Sin embargo, el decir que una persona se arrojó a los rieles del tren o que se suicidó, no, no se debe tomar como una ofensa a la dignidad de la persona. No sabemos una persona que tome esa decisión qué ha estado pasando por su mente, qué situación ha estado confrontando la persona. Y en cuanto y no se están verificando todos estos elementos, en cuanto al 194 se habla de la imputación, es el delito de injuria, la imputación falsa que se le hace a la persona por la comisión de un hecho punible. Yo no puedo inculpar a alguien que se haya tomado, que se haya quitado la vida. ¿A quién voy a inculpar? ¿A qué persona le voy a iniciar un proceso penal si ya esa persona se mató? Yo no puedo iniciarle un proceso penal a un muerto. Si hubo alguien que la indujo al suicidio y la inducción al suicidio es la figura delictiva penada, no al suicida. Eso lo debemos tener claro. ¿Qué pasa ahí? Es cierto lo que ustedes dicen. Bueno, pero es que se debe prever ciertas cosas. Mire, el lugar del metro, por donde va el metro, generalmente son túneles. Al principio señalé, estos
estos transportes tan grandes, cuando se frenan, no frenan inmediatamente. Todavía el vehículo corre una distancia para frenar. Nadie, si se están dando los avisos y usted es un menor de edad, usted es un mayor de edad, discúlpeme, usted tiene que estar pendiente de las cosas. Es como un peatón. Oiga, hay un paso peatonal, cruza por debajo. Está el semáforo en verde y se le avienta el carro. Cuando usted debe cruzar, esperar a que el semáforo esté en rojo y cruzar por la famosa cebra. Las cebras son las líneas que hay en la calle, los pasos peatonales. Y el vehículo no debe detenerse sobre las cebras, la llamada cebra. Entonces hay llamadas de atención y usted debe estar al tanto. Acuérdese que el desconocimiento de la norma no le exime de responsabilidad penal. Bien, entonces aquí hubo un descuido por parte del usuario. El artículo que mejor lo explica es directamente el 29. Si ya nosotros estamos hablando de culpa, estamos hablando de responsabilidad penal. O sea, no solamente el dolo genera responsabilidad penal, la culpa también genera responsabilidad penal. Entonces podemos hablar de un caso fortuito. Y fíjense que el artículo 29 habla que cuando se dan situaciones producto de un caso fortuito o de fuerza mayor, la ley considera no hay delito. Si no hay delito, no hay responsabilidad penal. Pero ojo, esto no quiere decir que se rompió una taza y cada quien para su casa. Aquí hubo un muerto. Al haber un muerto, hubo la transgresión a un bien jurídico tutelado que tiene doble titularidad y yo he hablado con ustedes en clase al respecto y lo venimos platicando desde lo que vienen conmigo de derecho penal general. Esos bienes jurídicos de doble titularidad requieren de los dos dueños para eximir de responsabilidad penal cuando se ha vulnerado un bien. Entonces, uno de los bienes, uno de los titulares de ese bien de la vida de esa persona es el Estado. Y son bienes que al ser vulnerados, al incurrirse en una supuesta comisión del hecho punible, proceden de oficio a su investigación. Independientemente que de alguno de los afectados diga, ay, no importa, si es que lo mataron porque, ay, no, si daba mucho trabajo a la mamá y ya, bueno, ya la mamá descansó. No importa. El Estado dice, momento, eso también es mío, así que yo quiero que siga la averiguación, porque debe existir una investigación donde arroje qué fue lo que pasó, si fue alguien que lo empujó, si efectivamente a la persona le dio un mareo, la persona no prestó atención a las indicaciones y van a tener que contratar abogados para que le representen en un proceso. No es que aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, jóvenes. Con esto nosotros hemos concluido nuestro conversatorio del día de hoy. Me parece que ha sido sumamente fructífero. El lunes tenemos aquí clase. Bueno, seguimos con los talleres. Acuérdense que ya nosotros cubrimos nuestro programa. Estamos en talleres. Los talleres son repaso, análisis de casos y vamos a estar trayendo más situaciones para analizar. Pero el lunes lo vamos a dedicar al cuestionario. Mire la ventaja de dar este tipo de clases en un aula virtual.
Si hubiésemos estado en el aula presencial, no hubiésemos tenido la oportunidad de pasarle los cortos, de interactuar de esa forma. Tome en cuenta esto. Esto yo se lo cuelgo en el canal de YouTube. Una vez, acuérdense que esto se tiene que convertir y todo lo demás, que si MP4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, para entonces yo poderlo subir, poderlo colgar en el canal. Dime, Caroline. Profe, yo tengo una pregunta. Yo hice un análisis algo distinto, pero primero me gustaría aclarar la primera pregunta, que es, cuando se trata de empresas públicas, como lo es el metro, sus trabajadores, a mi juicio, entran como servidores públicos. En este sentido, o sea, lo traigo a colación porque el artículo 31 habla de el cumplimiento de un deber legal específicamente de los servidores públicos. Por eso quería saber su Sí, opinión. pero esa es una causa de justificación. Y aquí no comparto la opinión de que él ahí esté amparado por una causa de justificación. Bien. Bueno, si no hay otra pregunta, entonces vea nuevamente este taller, responda su cuestionario y lo comentamos en la clase de el lunes. Dios les bendiga ricamente. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Buenas noches, profesora. Hasta luego, profesora. Nos vemos.